Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 7, desde el verso 7 hasta el verso 10. Vamos a leer aquí lo que dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias. Le damos toda la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor les habla de esta manera y tomando el ejemplo, un ejemplo común, práctico, familiar, para aquellos hombres que escuchaban la palabra, hombres y mujeres que escuchaban en aquellos tiempos. Y muchos de ellos conocían, eran pastores, tenían sus ovejas, estaban relacionados a lo que el Señor les estaba hablando, a lo que Dios les estaba, el mensaje que les iba a dejar. Tal vez estaban relacionados a la vida cotidiana, a lo que pasaba a su alrededor, al oficio que ellos desarrollaban como pastores, cuidando los rebaños, o como el portero que cuidaba. En algunas ocasiones el portero podía ser el pastor, uno de los pastores, o algún ayudante, alguien que pueda encargarse de ser el que cuide las ovejas. ¿Y por qué portero? Bueno, los pastores, al tener sus rebaños, al tener cantidad de ovejas, muchas o unas pocas, pero era el recurso de ellos. Las ovejas era lo más valioso, era de lo más valioso que tenían que cuidar y que obviamente que tenían que resguardarse para que no vengan los animales, los depredadores, los lobos o cualquier otro animal salvaje que se devore a las ovejas. O no solamente vengan aquellos animales salvajes, sino que también puedan aparecer los ladrones, los salteadores. El ladrón, aquel que se ocupa y se dedica a tomar lo ajeno, lo que no le pertenece. El salteador, bueno, el salteador sería alguien más cruel. El ladrón puede decir, bueno, hoy en día incluso dicen, bueno, yo soy ladrón, yo robo, pero no hago daño, no lastimo a la gente. Algunos dicen, bueno, se han perdido esos códigos, ¿no? Del buen ladrón, dicen. El ladrón que roba, que no hace daño, que no lastima a las personas. Solamente saca lo que no le pertenece y se va. Pero luego aparecen los salteadores, que esos sí son los más complicados, esos sí son los más crueles. Esos son los que aparecían en las encrucijadas de los caminos, los que aparecían de forma repentina para quitarle todo lo de aquella persona que había luchado y que tal vez tenía su ganancia, su esfuerzo, su trabajo. Así como le pasó a aquel varón que iba caminando por cierto camino que el Señor Jesús contó, y que luego aparecieron aquellos salteadores que le robaron, lo golpearon, lo maltrataron, lo dejaron casi muerto. Luego aparece aquel buen samaritano. Esos eran los salteadores más crueles. No solamente les bastaba con sacarte lo tuyo, sino que también te iban a lastimar, te iban a hacer daño. Y si te mataban, a ellos no les importaba. Esos son los salteadores. Son muy crueles. De todas formas, el ladrón, de la misma forma, será cruel porque te dejará sin el sustento, sin lo tuyo. Alguien dirá, bueno, ¿de qué me vale que no me haya pegado, que no me haya lastimado, pero me sacó todo? Me dejó sin nada. Bueno, ellos en la antigüedad cuidaban sus ovejas. Podían aparecer los ladrones, los salteadores. Podían cuidarlas y las cuidaban obviamente en sus aldeas, en sus lugares donde pastaban los animales. Y armaban los rediles, preparaban los rediles. Los rediles se preparaban con piedras, eran bien elaborados y cuidadosamente elaborados, para luego colocar allí a las ovejas. En algunos casos incluso era prácticamente un redil comunitario. Cada pastor podía
sus 10, 20, 30 ovejas, otro tendría sus 40 ovejas o 100 ovejas o 10 ovejas. Las llevaban a ese redil comunitario donde había un pastor, donde había un portero, alguien que cuidaba por las noches. Eso podía suceder en las ciudades o incluso cuando salían de campañas a buscar nuevos pastos, se alejaban de su lugar. Los pastores descansaban en un lugar, las ovejas descansaban en el redil. Y estaban todas las ovejas de cada uno de los pastores. Y cada uno conocía a sus ovejas. Y las ovejas le conocían a ellos. Y ahí entre medio estaba, o en la entrada, mejor dicho, en la puerta misma, ahí descansaba el portero. Ahí estaba el portero. Uno de ellos se encargaba de ser el portero, el que cuide. Por si aparecía algún ladrón, algún animal salvaje, tenía que defender, cuidarles a esas ovejas. Por eso el Señor toma esta alegoría, esta enseñanza, o la vida cotidiana de ellos para dejar una enseñanza, para hablar, para decirles a los hombres, a las mujeres, a todos los que oían, cuán importante era la tarea que el Señor estaba desarrollando. Él dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no les oyeron las ovejas. Y eso es algo muy particular de las ovejas. El Señor dice: las ovejas no van a escuchar a cualquiera. Las ovejas oyen la voz de su pastor. El pastor que las crió, que las tiene, que las cuida, que las lleva a pastar, que las alimenta, que las esquila. Ese pastor que siempre está para cuidarles. Esas ovejas se van a dejar guiar por su pastor, no por cualquier otro. No puede venir cualquiera. En una oportunidad observaba cómo un pastor en esas regiones, hoy en día queda todo grabado, documentado a través de los videos. Y alguien, bueno, claro, estaban recorriendo varios turistas y las ovejas estaban pastando. Y este pastor les dice: bueno, llamen a las ovejas. Y la gente llamaba a las ovejas. Los turistas llamaban a las ovejas. Las ovejas no les daban ni la hora, nada. Ellos llamaban, incluso les decían: silben a las ovejas para que las ovejas puedan venir. Y silbaban. Ni una se movía. Luego de que todos intentaron y llamaban y hablaban y silbaban, ya no sabían qué más hacer. Las ovejas seguían pastando, comiendo, alimentándose. Pero luego el pastor les muestra y les dice: bueno, ahora presten atención. Él, su voz utiliza y las llama. Da un grito y las llama. En el momento que él habla, las ovejas se detienen, observan dónde está su pastor y se van. Y se acercan al pastor. Todos quedaron sorprendidos. Todo ese rebaño se acerca a su pastor. Porque oyen la voz del pastor, oyen el sonido de aquel que es su pastor y se van a acercar. Pero cualquiera puede gritar y puede hablar, no le van a prestar importancia. El Señor dio esta enseñanza porque es importante estar alerta, estar atento, entender quién es el que nos habla, quién es el que nos da el mensaje. Alguien dirá: pastor, usted nos da el mensaje. Hay personas que dicen: yo escucho predicaciones, incluso he escuchado al varón de Dios, Hernán Cortés, escucho esos mensajes y tocan mi corazón. Ahora, ¿quién toca tu corazón? El hombre que estás escuchando. El que toca tu corazón es Dios. Estás escuchando la voz de Dios, es la voz del Espíritu Santo. Ahí es la que hace resonar luego en tu corazón esas promesas, esas palabras. Cuando vos te vas de este lugar, puedes volver a recordar la prédica, el mensaje, la enseñanza. O cuando la estás escuchando en este mismo momento, se puede abrir el panorama de tu mente, de tu corazón, para entender que Dios te está dando un mensaje. Vos lo lográs entender. Y alguno por primera vez dice: bueno, me llamó la atención. Pude entender que hay un mensaje de parte de Dios, que hay algo que tocó mi vida. Y luego eso te lleva y te motiva a buscar más de Dios, a entender dónde está la voz de Dios, donde esté su palabra, donde esté su mensaje, donde esté la sana doctrina. Ahí vas a encontrar la voz de Dios. Ahí vas a escuchar y vas a obedecer. Ahí te vas a dar cuenta que Dios te está mandando, que Dios te está hablando, que Dios te está ministrando. Y vas a obedecer. Así como esas ovejas obedecían al pastor. El pastor apenas Dios
su voz, la voz de mando. Y las ovejas dejaron todo lo que estaban haciendo. Estaban comiendo, pero se acercaron luego. Alguna estaba tirada por ahí, pero cuando oyó a su pastor, se movió enseguida, rápidamente. Tenía que ir porque el pastor le llamaba. La Biblia dice que nosotros obedecemos al príncipe de los pastores, al Señor Jesús. Oímos su voz. Oímos su voz a través de un mensaje, de una sana enseñanza. Porque alguien dirá, y pastor, ¿y cómo me di cuenta que es la voz de Dios? Alguno dice, bueno, ¿hay algún sonido en particular para que yo distinga qué es la voz de Dios? Pastor, hay veces que yo he escuchado alguna voz. ¿Será eso? Algunos dicen, bueno, yo cuando he escuchado y entiendo que es Dios, es como una voz suavecita. Es como una voz llena de paz. Bueno, pero eso no caracteriza la voz de Dios. Absolutamente nada que ver. Porque vos podés encontrar a alguien que te pueda hablar de esa manera y pueda tener una linda voz. Pero ahí no está Dios. ¿O acaso aquellas personas que gritaban para llamar a esas ovejas, claro, podían tener una muy linda voz? Algún soprano, algún tenor, alguien que tenga una hermosa voz, que pueda ser agradable. Te puedes encontrar con alguien. En una oportunidad llegó a nuestra radio, cuando apenas yo estaba dando los primeros pasos en la fe, llegó a nuestra radio alguien que hacía programas, que era de otra iglesia, y participó ahí con haciendo un programa de radio. Y nosotros le teníamos que pasar música. En aquel tiempo los operadores de radio. Y teníamos que estar en el programa y escuchábamos a ese hombre hablar. Una voz impresionante a la noche, con una voz grave, recitando versículos de la Biblia, con una voz resonante. Él hablaba, incluso en el mismo lugar se sentía ahí el sonido de esa voz. Una voz de locutor profesional. Él era locutor. Y también aparentemente era cristiano. Pero luego te dabas cuenta por sus hechos, por su forma de ser. Porque al hablar, él nombraba y hablaba de la Biblia. Y recitaba algún versículo de la Biblia. Y daba un mensaje de la Biblia en la radio. Y sonaba excelente. Nadie tenía la voz que él tenía. Nadie tenía esa voz. Era una voz pasiva, tranquila. Una voz resonante. Y que te dé un versículo bíblico. Bueno, alguno dice, eso, ¿cómo te llega? ¿Cómo te llega cuando te comparte? Agradecé que te llega porque te compartió la palabra. Pero hay algunos que no saben distinguir, distinguen sonidos. Sonidos con el oído natural. Con el oído natural vos podés distinguir incluso sonidos si sos músico, si sos algún profesional. Si sos algún profesional de ciertas materias, de ciertas cosas, vos podés tener un oído determinado para oír, para darte cuenta de ciertas situaciones, de los sonidos que estás escuchando, si son agradables, si son desagradables, si ese sonido te dice algo, si hay algo que está fallando, si hay algo que funciona excelente. Bueno, alguien que tenga oído se dará cuenta, prestará atención. Pero para oír la voz de Dios se necesita el oído espiritual, el entendimiento espiritual. Cuando vos entendés a través de lo que enseña la palabra, ya no es simplemente que alguien te nombre y te dé versículos de la Biblia. Ah, me leyó la Biblia, uy, es re de Dios, dicen. Ese viene de Dios, seguramente. Y a este lo escuchaban. Y claro, resonaba su voz. Y yo escuchaba esa voz y yo decía, qué buena voz que tiene. Qué buena voz, es un locutor. Y quedábamos ahí sorprendidos por la voz que tenía este varón. Muy pocas veces escuchabas locutores así, y que sea cristiano, pero luego te dabas cuenta que no era tan cristiano. Luego cuando empezabas a hablar con él te dabas cuenta que le faltaba mucho. Y yo recién estaba dando mis primeros pasos en la fe, pero ahí enseguida me di cuenta, esa persona no estaba preparada espiritualmente, no estaba preparada. Yo digo, él habla como con tanta facilidad. Y te puede dar versículos y te recita los salmos y vos escuchás y alguno dice, ay, qué lindo cuando escucho los salmos que lo lee ese locutor o esa locutora que tiene una voz tan linda, tan suave. Pero vos tenés que entender lo que dice ese salmo, el contenido de esa palabra. Tal vez el que te habla no tiene una linda voz. El que te predica no tiene una voz muy linda, se come las heces, no habla muy bien. Pero cuando te comparte la palabra, cuando te habla de la palabra del Señor, te está hablando de algo espiritual,
Algo toca tu interior, algo toca tu ser. Y no es el sonido de la voz de la persona, es Dios. Es Dios el que te está hablando. Esto no significa que uno no se prepare. Por supuesto se debe preparar y tiene que tener un conocimiento. Y tenemos que prepararnos para poder compartir, dar un mensaje que pueda entender la gente. Eso es espectacular y es lo mejor. Pero hay algunos que se han enfocado solamente en la parte externa y no en la parte interna. Y luego, ¿qué dice la Biblia? Las ovejas oyen la voz. Las ovejas son las que distinguen. Cuando hay alguien que se convierte en oveja, cuando hay alguien que se convierte en oveja del Señor, se da cuenta cuándo viene la voz de Dios y cuándo no. Y ahí comienzas a distinguir. Ahí empiezas a darte cuenta que algo no anda bien, que hay cosas que no te cuadran, no te llegan. Es todo muy lindo, pero hay algo que no anda bien. Yo te tomo lo que me dices del Salmo, te tomo lo que me lees porque me lees la Biblia y lo acepto, pero luego sigues hablando y hay algo que no anda bien, hay algo que no cuadra, hay algo que no llega, porque no es el mensaje que viene de parte de Dios. Te quedarás con el versículo simplemente. Y él lamentablemente se quedó como el locutor que recitaba el versículo, que recita la palabra. Porque para interpretarla, para entenderla, para dar un mensaje que pueda llenar un corazón, necesitas de Dios. Necesitamos oírlo al Señor y necesitamos que sea Dios el que toque los corazones. Necesitamos que sea el Espíritu de Dios el que ministre las vidas a la luz de lo que enseña la Biblia. A muchos no les gustará porque no quieren ser ovejas, porque son cabras, porque son rebeldes, porque no quieren obedecer. Y bueno, ellos nunca van a obedecer. Las cabras no estaban en el redil, por supuesto. Cualquier otro animal no estaba en el redil, solamente en el redil están las ovejas. Ahí están las ovejas, las que tienen a su pastor. Y cuando el pastor habla, las ovejas se levantan y oyen su voz. Por eso el Señor decía, aún más, Él decía, yo soy la puerta. Porque yo voy a enviar a los pastores. Y yo los voy a guiar a los pastores. Y ellos se van a encargar. Pero tengan cuidado porque antes de mí hay ladrones y salteadores. Hay muchos que se quieren apresurar, se quieren aventajar, se apresuran para llegar. Pero ellos, dice la Biblia y dijo el Señor, son ladrones, son salteadores. Ellos son los crueles. Ellos son los que se mueven y son intrépidos porque quieren llegar a las ovejas, pero de la forma equivocada. Ellos vienen antes, dice la Biblia. Hay que tener cuidado antes de que llegue el buen pastor, antes de que llegue el Señor para protegerlos. Vendrán los ladrones y salteadores. Ellos son los que harán mucho daño. El Señor dice, ellos hacen mucho daño. Por eso luego el Señor dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso viene el ladrón, el salteador, como lo quieras llamar. Pero van a generar un daño tan profundo, tan grande, lo que han generado lamentablemente en todos estos años. Hoy en día, personas que están en gran manera heridas en su corazón, lastimadas, porque no han escuchado a alguien que venga de parte de Dios. Se aprovecharon los ladrones, los salteadores, los que quieren arrebatar enseguida, los que quieren obtener las cosas así, de esa forma rápida. Bueno, el que roba dice, bueno, yo para andar trabajando y cobrar un sueldo, no, prefiero robar. Me usurpo una casa, me robo un auto, le saco a otros. Ya comienzan algunos desde que son pequeños. Ah, no tengo los colores que me gustan y bueno, el compañerito lo tiene, ese lo saco. Y bueno, le puedes sacar a todos y puedes vivir de lo que otros tienen. Pero nunca sabrás lo que es el esfuerzo. Bueno, el ladrón, el salteador, es así, no lo sabe. Y no va a entender quién es el buen pastor que le da una palabra porque ellos no la reciben. Ellos no reciben la palabra. Solamente los que reciben la palabra son las ovejas. Los que tienen ese corazón de oveja. Los que verdaderamente se dan cuenta. Entonces cuando vos sos oveja te das cuenta, no vas a seguir a cualquiera. No te vas a ir tras cualquiera. En aquellos tiempos, incluso cuando yo empecé a caminar en la fe, llegaba a la Argentina a la Iglesia Universal. Y a través de la Iglesia Universal, cantidad de ramas de sectas similares a la Iglesia Universal, que te hablaban de Dios, pero detrás habían engaños terribles. ¿Sabes la cantidad de personas que se iban desesperados? Bueno, hoy en día muchos se dan cuenta, pero todavía siguen esos lugares llenos de gente que no son ovejas.
Porque no encuentran, no han nacido de nuevo, no encuentran la voz verdadera, el mensaje de la sana doctrina que les cambie. No encuentran la puerta para entrar al redil y están extraviados. Y no tienen a alguien que los pueda pastorear y que los pueda guardar. Y eso es lamentable. Pero cuando vos escuchás la voz, cuando vos escuchás la voz de Dios, es ahí donde vos te mantenés firme. Te mantenés firme. Vos entendés porque conocés lo que está escrito en la palabra. Dios te ha dado sus promesas, sus palabras, para que las guardes en el corazón. No para que luego venga otro y te las malinterprete y te hable cualquier cosa y cualquier imaginación de su corazón. Y vos caigas así de fácil. Pero si vos te aferrás a la enseñanza y te aferrás a lo que Dios te habla, ahí es donde vas a aprender, ahí es donde vas a entender, a oír la voz del Señor. Y cuando venga cualquiera que te diga, yo vengo en el nombre de Dios, el Señor te va a decir, no, ese viene y se quiere adelantar a mí. Ese viene y no te va a dar bendición, te va a sacar la bendición que vos tenés. Hasta lo poquito que tenés o lo mucho que vos tengas, te lo va a sacar. Tené cuidado. Por eso dice la palabra, y el Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que sea una vida abundante. Que cuando andes con el Señor entiendas lo que significa tener una vida abundante. Abundancia de vida. No decir, bueno, no sé, tengo vida y no sé hasta cuándo tendré vida. O la vida que tengo es una vida tan dura, tan triste. El Señor dice, cuando vengo yo a tu vida, yo te voy a dar una vida, pero una vida abundante. Vas a tener abundancia. Vas a vivir en esa plenitud que te dará la abundancia, lo que vos necesitas y mucho más todavía. Porque te va a alcanzar y vas a tener de más. Porque el Señor dice, yo te doy en abundancia. La vida que vos tenés que vivir, los años que te restan por vivir, el presente que estás viviendo. Hay personas que lo viven de una forma terrible, dura, en agonía, en tristeza, sin alivio en el corazón, porque han venido los ladrones, porque te encontraste primero con los salteadores de la vida que te arrebatan con crueldad, que te lastiman, que te hieren. Tal vez aquel salteador es el que te mintió, el que te engañó, el que te propuso algo y que luego te arrastró por un camino equivocado, el que se hizo el amigo, pero luego te terminó traicionando. Son ladrones, son salteadores, son personas que lamentablemente han sido de la misma manera engañados. La Biblia dice, ellos se engañan porque han sido engañados. Y porque lamentablemente luego han tomado una determinación hasta el punto en el cual ellos digan basta. Ojalá que hayan personas que digan basta. Ya no quiero engañar y ser engañado. ¿De qué me vale ser una persona que engañe porque me han engañado y así con esa herida siga lastimando a otros? Soy un fracasado y sigo haciéndole la vida imposible a los demás, para que los demás se sientan fracasados, para que las personas que están a mi lado se sientan vacías. ¿Qué te puede decir la persona que está a tu lado? Que está vacía, que está mal. Vos no le podés ayudar. ¿Qué ayuda le podés dar? Y no te das cuenta que tal vez dándole los vicios que le has dado, como hay personas que dicen, un varón me decía, pastor, ¿sabe qué triste? Porque yo me estaba hundiendo en los vicios y lo triste era que yo también inculcaba a otros a que caigan de los vicios. Los motivaba a otros jóvenes que recién empezaban la vida, les decía, ¿por qué no fumás? Dale, probá, animate. Y me los llevaba de esa manera. Los arrastraba a los vicios, luego los veía destruidos. Yo estaba destruido, pero yo veía cómo estaba destruyendo la vida de jóvenes, la vida de grandes, la vida de las personas que querían estar a mi lado y que luego las engañaba, las traicionaba. Y que muchos terminaban en depresión, en agonía. Y yo estaba de la misma manera. Qué triste es vivir de esa forma. Que el diablo te esté usando para que estés destruyendo la vida de otros. Que el diablo te esté usando para que lastimes la vida de otros. Y que te comportes como un salteador. En vez de ser una buena persona, una persona de bien. Alguien que puedas darle una esperanza, no un engaño. Porque otros que te han escuchado han dicho, bueno, en vos encontré la esperanza, en vos encontré el refugio. Pero claro, luego en el momento de la dificultad, como el Señor dice, hay muchos que andan en la vida, incluso que quieren ser como pastores. Pero dice la palabra, son asalariados. El pastor en teoría es el que tiene que cuidar, el que tiene que amparar esas ovejas.
pero terminan siendo asalariados de la vida, que cuando ven el problema dicen, no, mejor me voy. Y algún hombre dirá, bueno, yo estaba con una mujer que dijo que me iba a amar y iba a estar conmigo, pero cuando vino el problema me dejó, y me dejó por otro. Y así hay personas que llegan y dicen, yo perdí a mi pareja porque se fue con otro, porque pasamos momentos difíciles, porque no sabíamos cómo salir adelante, y luego ella no luchó más conmigo, ya estaba mirando para otro lado. O le puede pasar al hombre de la misma manera, mira para otro lado, ya hay crisis en el matrimonio y ya estoy mirando a ver con quién me voy a emparejar. ¿Qué otra me puedo buscar? ¿Qué otro me puedo buscar? Porque con este no salgo a ningún lado. Es un fracaso. Y así de esa manera se destruyen los hogares. Y el salteador es como la actitud del salteador, que te saca lo que vos tenías. ¿Qué tenías? Amor, tenías confianza, tenías afecto, pero perdés todo eso porque la persona que te prometió eso se fue. De un día para otro te abandonó. No quiso luchar de la misma manera. No pudieron luchar juntos. Y luego hay una herida, un vacío tan grande. Hoy hay personas que han fracasado en el amor, en los sentimientos y se encuentran heridos con heridas terribles. Lastimados, le han quitado la felicidad, le han quitado la alegría, la sonrisa. Y hay madres, padres que miran y dicen, mi hija era feliz, pero desde que la dejó, la abandonó, ese pibe con el que se metió, y ahora el pibe se fue con otra, y esa pobre chica está destruida. Esa joven no se puede levantar, dejó los estudios, se tiró al abandono, empieza a consumir, porque quiere borrar sus heridas, su dolor, porque es una persona que ha sido lastimada. Vino un asalariado o vino un oportunista, un salteador, que cuando lo único que quería era saciarse nada más y luego abandonar, irse para otro lado. Esa es una mala actitud. Esa actitud viene del maligno, del diablo. La Biblia dice, ese es el ladrón que viene a matar y hurtar y destruir, porque destruye, lastima. No te va a dar algo genuino, algo verdadero. Sin Dios te vas a encontrar con personas que vienen desde esa rama, de ser heridos, de ser lastimados, de ser abandonados. Luego ese que abandonó, te das cuenta que fue una persona que los padres lo abandonaron, que otro amor le abandonó. Y ellos viven para lastimar, porque están lastimados, están heridos, porque eso es lo único que han conocido en la vida. No saben lo que es el afecto, el amor, el perdón, el tener paciencia. Son impacientes. Y lamentablemente arrastran a muchos a su lado. En vez de ser personas que puedan acompañar, que puedan ayudar, son personas que lamentablemente cuando ven el problema se van. El Señor Jesús dijo, esos son los asalariados. Ven el problema y abandonan. El portero que fuese asalariado y solamente viva por el salario, si ve el problema que es grande, se va, se borra. Ser el portero del redil era un cargo importantísimo, no a cualquiera lo iban a dejar. Bien, solamente quieren cobrar. ¿Te has encontrado con alguno de esos que van y hacen un trabajo y lo único que quieren es cobrar la plata? ¿Te encuentras con algún profesional que lo único que quiere es cobrar a fin de mes? Y que cuando vos llegás con una enfermedad, con un problema, no te da ni importancia. Él está en otra y te dice, bueno, agarre, tome esto, tome aquello. No les importa nada. Y es muy triste encontrarse con personas así. Un hermano me decía, pastor, llevé a mi esposa con un dolor terrible en el estómago, en el vientre. Y cuando llego al hospital para que la atiendan, la mira el profesional, observa y dice, bueno, no, es un dolorcito, esto, unas pastillitas y tome esto, que tome su esposa cada tantas horas y luego me avisa. La mujer estaba destruida, no podía dormir, el dolor era insoportable, se inflamó. No, pero esa inflamación, pero la operaron. La habían operado a esa mujer. Algo pudo haber salido mal. No fue a preguntarle al kiosquero, no le fue a preguntar al carnicero, le fue a preguntar a un profesional de la salud. Fue a un hospital, no fue a una escuela a preguntar, a llevar a su mujer que estaba agonizando. Tal vez le hubiese dado una respuesta más favorable. Pero este hermano fue una vez y luego pasaron las horas y la mujer seguía agonizando y tuvo que llevarla nuevamente. Y una vez más le dijeron, no, pero no pasa nada, no se haga problema. Casi se muere su esposa. Porque luego la tercera vez
volvió nuevamente. Y ahí la atendieron. Y hasta se miraban entre ellos porque se habían dado cuenta que habían metido la pata. Se habían equivocado feo. Y luego, me decía, pastor, ¿sabe que luego que la operaron? Claro, había una tremenda infección. Una infección. Y decían, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Habían lastimado el intestino de esta mujer. Cuando operaron, lastimaron otro órgano. Porque decía, pastor, le habían hecho estudios y estaba todo bien. Le habían hecho los estudios indicados, todo lo necesario, y esta mujer, mi esposa, estaba bien, no tenía otro problema. Luego le dijeron, no, ¿sabe qué? Su mujer tenía problemas intestinales, así que tuvimos que cortar parte del intestino y bueno, tuvimos que operarla. Y esta mujer estuvo varios días agonizando. Eso es lo que hace el asalariado, que no le importa. Hace poco salían las noticias de profesionales de la salud que se estaban copiando de las evaluaciones, de los parciales que tenían que rendir. ¿Qué van a hacer el día de mañana? Si vos tenés que enfrentarte luego contra un problema de salud, pero claro, no te importa, vos querés un título, querés trabajar, querés ganar plata, y las personas que llegan con necesidad, y la persona que llega con una enfermedad, con un problema severo, y bueno, dale unas pastillitas y dale una receta y luego que se vaya. Y se te puede morir en el camino, se puede morir en la casa. Gracias a Dios que esta hermana, a pesar de todo lo que pasó y todo lo que sufrió, el hermano decía, oren por mi esposa, oren por la vida de ella. Y para la gloria de Dios, el Señor fue el que la atendió. Por la misericordia de Dios, esa mujer estuvo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia, la libró. Y hoy está con su marido. Pero eso es lo que sucede cuando uno no tiene esa esperanza, esa fe. La Biblia dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo vengo para que ustedes tengan una vida abundante. Porque hay personas que les van a dañar, les van a lastimar, les van a querer sacar su vida. Date cuenta que tal vez estás perdiendo años de tu vida. Hay situaciones, hay relaciones, hay amistades. Vaya a saber hacia dónde vas. Alguien que me escucha a través de la transmisión, con quién se junta, con quién anda, a quién escucha, pero no estás escuchando al que verdaderamente te va a dar una vida abundante. Estás escuchando por ahí a algún pariente, algún familiar, no sé a quién escuchas. Hay veces que hasta los parientes te dan un consejo y dale así, y dale asá, y hace esto, hace lo otro, y no les importa nada. Había otro hermano que me decía, pastor, tengo un problema. Ore por mi vida, me dice. Porque tengo unos problemas y tengo problemas de salud. Y yo le digo, ¿usted qué me dice? Me dice él. A ver qué consejo me da. Y yo le digo, ¿sabés el consejo que te doy? Hacete ver, anda a un especialista. Si vos me estás diciendo que tenés problemas y que tal vez te han salido como algunas cosas en la piel, andá y hacete ver a un profesional. Es que me dijeron por ahí que esto, claro, le escuchó a un hermanito que le dijo, y bueno, ¿sabes qué? Ponete unas cremas y ponete esto, ya se te va a pasar y vamos a orar para que se te pase. Yo le digo, yo no puedo ser inconsciente, yo tengo fe, confío en Dios, pero yo sé que también está la ciencia y si vos tenés la posibilidad de ir y hacerte ver, andá y hacete ver. Andá y hacete ver. Tenés un problema legal, andá y consultá con el profesional que te pueda ayudar y que te pueda asesorar. Yo no puedo ponerme a asesorar y aquí pretender que como pastor te voy a resolver todo. Uno tiene que ser sabio y entender cómo va a resolver esas situaciones y de la mejor manera. Entonces este hermano me dice, porque a mí me dijeron que me quede tranquilo. ¿Quién te dijo? No, un hermano me dijo, quédate tranquilo. No. Vos no tenés que ser una persona así. Vos tenés que ir y siempre los que te vamos a dar un consejo, te vamos a prevenir y te vamos a decir, bueno, si es alguna cuestión. Ahora, si luego te vas al hospital y no te encuentran nada, o tal vez te duele algo y no te encuentran, porque alguno dice, no sé, me duele y me tomé unos remedios, me preparé unos yuyitos y me tomé. Hay algunos que se automedican en la casa igual. Y dicen, tengo un dolor, tal vez es una semejante apendicitis, un dolor terrible. Te vamos a orar, dicen. O si no, alguno dice, bueno, tomate un yuyito y tomate algunas cositas ahí para que te cures.
Y ahí están agonizando, sufriendo. No, tenés que ir al profesional que te hagan ver. Ellos tendrán todas las herramientas necesarias para observarte, para ver qué te está pasando. Porque si es un problema de salud, ahora sí, ese problema o esa situación continúa y te han hecho exámenes, han salido excelentes y vos decís, ha salido todo bárbaro, oraremos, seguiremos clamando, habrá algo espiritual y sabemos que lo espiritual se cortará en el nombre de Jesús. Pero no puedo ser inconsciente, le digo, hermano, decirte no, seguí con la cremita. Seguí con la cremita y voy a seguir orando y vamos a ponerte en cadena de oración. Hay veces que hay creyentes o hay líderes o hay pastores que son inconscientes. Y como ellos no tienen el problema, ahora si ellos tuvieran el problema, se irían corriendo al hospital. Y tal vez serían los primeros. Por un dolor de muela se van al hospital. Porque no aguantan. Uno tiene que ser consciente y dar un consejo a la luz de la palabra. Ser prudente. Y si hay cuestiones que son naturales de la vida cotidiana, entonces uno les tiene que aconsejar y decir, mira, hermano, anda, si tenés un problema laboral, un problema que tal vez te pueden echar o lo que sea, voy a orar por tu vida, pero asesorate legalmente. Porque te pueden sacar, tal vez te van a sacar tu casa, te van a sacar lo poco que tienes, luchá. Si vos tenés problemas y no podés ver a tu hijo, andá, reclamá en la justicia. Vamos a orar, pero no es solo que vamos a orar, vos tenés que moverte, andá. Busca los medios necesarios. Ahí es donde Dios te va a respaldar. Ahí es donde el Señor te va a ayudar. Porque vos vas a ir a buscar los medios necesarios. Y te vas a encontrar. Y si no te encontrás con alguien que sea verdaderamente capaz de resolverlo, anda y seguí golpeando puertas. Seguí golpeando puertas. Porque tal vez el que te atiende puede ser como el que atendió a esta pobre hermana. Y que luego era un inconsciente. Y luego el hermano me dice, ¿sabes qué? Son los estudiantes. Fue una estudiante que se recibió hace poco de médica y ella agarró y dijo, esto es fácil. Tal vez se sacó un 10 en todo, pero un desastre para discernir o darse cuenta. Además, son cuestiones básicas. Hay un protocolo. Pero claro, hay veces que a nosotros nos pasó incluso años atrás con una de nuestras hijas. Nos decían, vaya, la nena tiene gasecitos, está hinchada por los gasecitos, y no eran gasecitos, la tuvieron que operar de urgencia. Y si mi esposa no insistía, se nos moría nuestra hija. Pero eso es lo que sucede cuando hay negligentes y hay personas que no les importa la vida de los otros. Pero cuando nosotros estamos en Dios, hay algo que nos habla, el Señor nos habla y nos dice que no seamos necios, que no seamos confiados. Que nos esforcemos, que busquemos los medios, que golpeemos las puertas. Tal vez has perdido oportunidades, has perdido en lo material, has perdido en lo espiritual, has perdido en lo sentimental, porque no prestas atención a lo que Dios te habla. Por eso es importante oír la voz de Dios. Las ovejas oyen la voz de su pastor cuando habla. Y el pastor, ¿qué les dice? Les lleva a lugares de verdes pastos. ¿Y qué dice la palabra? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, dice. Entrará a descansar y luego saldrá y hallará pastos. El Señor dice, yo te voy a refugiar, entra por mí y yo te voy a dar descanso. Cuando tienes que descansar, descansarás. Y cuando tengas que salir y luchar, vas a luchar. Cuando te tengas que alimentar, te alimentarás. Pero ahí estará el buen pastor. Amén. Yo soy el buen pastor, dijo el Señor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí lo tienes al Señor Jesús, que te hablará, que te empujará, que te guiará. Yo te invito a que te pongas de pie. El Señor Jesús será el que te guíe, el que te empuje, el que te diga no te quedes. Vamos, sigue luchando. Vamos, no bajes los brazos. Otro te dirá, bueno, hermanito. O bueno, Señor, ¿sabe qué? No hay posibilidad para usted. Y bueno, Señora, lamentablemente las puertas se cerraron. Pero cuando vos orás y buscás de Dios, y cuando vos confías en el Señor, algo te dice, no, seguí luchando. Buscá la solución. No te quedes ahí como que alguien te dijo, quédate tranquilo. Y vos te quedás tranquilo. El hermano dijo, no, tengo que volver. Hay veces que es sentido común. Alguno dirá, pastor, es sentido común, ¿no? Uno tiene que luchar cuando uno tiene algún familiar con problemas de salud. Pero hay veces que hay personas que dicen, bueno, pero si me lo dijo un profesional, que me quede tranquilo. ¿Sabes cuántos casos han acontecido así? Pero me dijeron que me quede tranquila, que no iba a pasar nada, que estaba todo bien.
Eso te lo dijo alguien que no le importó nada. Eso te lo dijo alguien que lamentablemente le interesa lo de él y nada más. Pero no le importa la vida de otros. Y te puedes encontrar con cantidad de personas así. Pero ¿qué te dice el Señor? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Y vos tenés que buscar y moverte y buscar los recursos y salir adelante. Hay personas que llegan acá y dicen: nadie me ha abierto puertas, no he encontrado salida financiera, no puedo avanzar, no puedo prosperar, soy un desastre, me tiraré al abandono. Pero ¿qué te dice el Señor? Lamentablemente vas a tener que ser un pobre y un mendigo y seguirás tirado al abandono. ¿Sabes qué te dice el Señor? Sal y lucha, pelea la buena batalla. Un hermano me contaba y me decía: ¿sabes qué, pastor? Yo escuchando a los hermanos en la plaza, me acerqué, yo estaba mendigando, yo estaba pidiendo plata, pero me dijeron: venite a la iglesia, y empecé a escuchar la palabra de Dios. Uno de los tantos testimonios de personas que estaban sin esperanza, dando vueltas en la vida. ¿Quién se acerca para animarlos? Alguno dice: ¿qué voy a animar a este si este es un vago que quiere estar tirado ahí? Y tal vez no es un vago que quiere estar tirado ahí, es alguien que lo abandonaron, quedó choqueado, quedó bloqueado en su mente, quedó desamparado. Una oveja que está ahí sin saber a dónde ir, está desamparada. Alguien que lo golpearon y lo maltrataron y que no tiene voluntad, no tiene fuerza de voluntad. Tal vez para vos, para mí fue fácil, salimos adelante. Pero hay otros que no tienen esa fuerza. Y si llegan a la casa de Dios, tendrán las fuerzas de Dios. Y si vos lo invitás a la iglesia, tendrá esperanza. Por lo menos intentar de esta manera. Y luego te darás cuenta, tal vez le guste estar de esa forma. Porque también me he encontrado con personas que no quieren oír la voz de Dios. Pero date cuenta que estás mal. ¿Qué me importa? Dicen. Me he encontrado con gente que dice: déjenme así como estoy. Y se van. Pero estás mal, estás endemoniado, estás oprimido por el mal, estás en una miseria terrible. Pero déjenme, yo hago mi vida, y se van. Y vos no lo podés atar. Porque ellos se conformaron con ser cabras, con ser rebeldes. Hay gente que es rebelde y muchos están así por rebeldes. Pero aún así, si hay alguien que puede recapacitar y si aprovecha la oportunidad, bueno, aquí han llegado muchos que también estaban en la calle y luego siguieron en la calle y siguen en la calle y no les importa cambiar. Pero hay otros, como este hermano, este varón, que luego me decía: pastor, y yo escuché la palabra, luego vine aquí a la iglesia y Dios tocó mi corazón. ¿Y sabe qué? Me dio esperanza, me dio fuerzas. Es como que Dios me dijo: no te rindas, salí, andá a buscar trabajo, que yo voy a estar con vos. Y yo lo entendí y le creí a Dios. Y me fui y empecé a buscar, y en una semana anduve moviéndome, una semana. Luego de esa semana el Señor me bendijo, me abrió puertas, conseguí un lugar donde estar. Dios fue bueno, el Señor me ayudó. Claro que te ayuda el Espíritu de Dios, porque el Señor no quiere que te quedes ahí lamentándote, ni tampoco que te hagas el malo o la mala, la enojada con la vida. El Señor lo que quiere es que obedezcas, que aprendas a ser oveja. Si tú aprendes a ser oveja, Él te llevará y Él te dirá: vamos, hay que salir ahora, vamos, ven al redil, y vas a ir, vas a obedecer. Y cuando cualquiera te hable y te diga: no, salí, vení, ovejita, vení que vamos a divertirnos. Vos decís: no, ¿quién me está llamando? ¿Qué diversión? No, yo no entiendo eso. Vení, ovejita, mirá qué lindos pastos que hay para comer. Y ahí vienen las tentaciones y la ovejita mira y dice: no, yo estoy en el redil. Eso déjale a otros. Ahí las cabras andan por ahí. Las cabras se hacen las valientes y luego se caen de los precipicios. No, yo soy oveja. La oveja oye a su pastor, no cuando le llama a cualquiera. Por eso luego el ladrón lo que iba y hacía era sacarla, subirse a través de todas esas piedras donde estaban las ovejas para ir y llevarse una. Pero para eso estaba el portero atento. Y así tenemos que estar alertas, porque el ladrón viene para eso, para matar y hurtar y destruir, y no va a tener piedad y te va a querer arrebatar, así en un arrebato. Te va a querer quitar lo valioso, pero vos tenés que estar en el redil, tenés que ser oveja. Y si vos sos oveja, vas a escuchar la voz del Espíritu de Dios, vas a escuchar la voz del Señor. No cualquier voz, no la voz suavecita ni la voz dulcecita,
Vas a escuchar la promesa, la palabra, la sana doctrina. A eso es lo que me refiero. No escuchar una voz. Una voz la puede escuchar cualquiera. Hasta tu conciencia te puede empezar a filosofar en tu mente. Porque estuviste leyendo mucha filosofía y vayas a saber qué leíste por ahí. Pero cuando vos lees la palabra, te va a hablar el Señor a través de la palabra. Cuando vos escuchaste una sana doctrina, el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor Jesús? El Espíritu Santo les recordará lo que ustedes tienen que hacer. Y cuando viene la tentación, siempre el Espíritu de Dios te va a decir, no lo hagas. No vayas, no salgas del redil, tenés que quedarte. Yo he hablado con muchos hermanos que han caído en la tentación, en el pecado, que han sido desobedientes. Y ellos reconocen que fueron desobedientes porque decían, Dios me hablaba, pero claro, no lo escuchaste. Entonces vos tenés que convertirte verdaderamente en oveja, porque estás en un peligro de ser una cabra. Te vas a mutar y vas a terminar siendo una cabra salvaje. Hay que ser oveja. La oveja es dócil. El pastor le llama y viene. El pastor le lleva a los verdes pastos, se va. El pastor le guarda en el redil, obedece y se queda en el redil. No piense y dice, me voy con el ladrón. No, dice, ¿a qué me voy a ir? ¿A que me maten? Yo me quedo acá. Vos sabés que es tu lugar y es donde encuentras alimento. Refugiate en la palabra. Cuando te encuentres en una crisis, cuando te encuentres con tu mente que vuela y que hay una cosa, hay algunos que me dicen, pastor, y cuando estaba en un problema, y sabes, me venía en la mente que haga esto, me venía a la mente que haga aquello, me venía a la mente y a la mente te vino un montón de cosas. ¿Sabes qué tenés que hacer? Andá la palabra, andá la Biblia, léela. Escuchate un mensaje, una prédica de un siervo de Dios que vos sabés que te va a dar sana doctrina. No te pongas ahí en YouTube a cualquiera. Y si no sabes quién es, anda a la Biblia. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios a mí me habló y me sigue hablando. ¿Qué no te va a hablar a vos? Y yo antes de ser un pastor y ser un siervo de Dios, era un niño, un niño nada más que agarró la Biblia y me puse a leer y entendía muchas cosas. Y comprendía que tenía que acercarme a Jesús. Y siendo niño entendí que no tenía que rezar nunca más. Y empecé a orar. ¿Y eso quién me lo enseñó? Un líder, un pastor me lo enseñó, la palabra. Dios me lo enseñó cuando yo era católico. Era el niño católico que iba a la iglesia, pero me puse a leer la Biblia. Por eso lee la Biblia, léela. No le tengas miedo. Y si te encontrás en esos momentos de conflicto, anda a la Biblia, anda a leer la palabra. Busca en los evangelios. Yo siempre le digo a los hermanos, a las personas nuevas, dicen, pastor, ¿qué puedo leer de la Biblia? Porque usted dice la Biblia, ¿qué agarro? Yo te recomiendo, lee el libro de Proverbios, lee el libro de los Salmos, lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comienza a leer ahí, comienza por el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Empieza a leer y lee de esa manera para entender. Y Dios te dará entendimiento. El Espíritu de Dios te hablará. Yo de las primeras palabras que quedaron en mi corazón fueron en los evangelios, en el Evangelio según San Juan. Por eso tienes que leer. Te encuentras en medio de una locura mental y bombardeos. Ve a la Biblia y no empieces a delirar. Lee lo que dice la palabra y obedece a lo que te habla Dios. Y si no encuentras una respuesta, ten paciencia, no te desesperes. Pero seguramente te vas a encontrar con alguien, y cuando te encuentres con alguien que te enseñe, no lo que le parece a él, porque no te podemos hablar de lo que nos parece. Te vamos a hablar de lo que dice la Biblia, de lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahí es donde Dios te hablará y te vamos a dar una interpretación de la palabra con otros fundamentos bíblicos que tienen el mismo respaldo. Y ahí encontrarás y aprenderás a entender la voz de Dios. Y ya no vas a guiarte por la voz suavecita, por la voz cálida. No. Cuando te digo la voz de Dios, es la sana doctrina que está en la Escritura. Así que ojalá que de esa manera puedas ser esa oveja. Y si no lo eres todavía, hoy dile, Señor, yo quiero ser oveja. Quiero oírte, quiero aprender a entender. Dice la Biblia, entenderán. Los que quieren ser ovejas van a entender y van a ser dóciles. Vos tenés que decirle, Señor, yo quiero ser una oveja. No quiero ser rebelde, no quiero ser desobediente. Por eso yo te voy a invitar, si estabas apartado, lejos de la voluntad de Dios, si estás escuchando a través de la transmisión, vamos a orar, cierra tus ojos
y puedes reconciliarte con el Señor. Repite esta oración después de mí que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido reconozco los pecados que he cometido y te pido perdón y te pido perdón por estar apartado de tu voluntad. por estar apartado de tu voluntad. Señor, Señor, yo quiero ser yo quiero ser una oveja una oveja que entre que entre a tu redil, a tu redil, ser parte ser parte de tu rebaño de tu rebaño y aprender, y aprender, y que tú me enseñes, que tú me enseñes, y que tú me guíes, que tú me guíes, y que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, a la luz de tu a la palabra, luz de tu palabra, el que me libre el que me libre de todos los males, de todos los males, de todas las de opresiones, todas las opresiones, de los ladrones de los ladrones, y de los de los salteadores. salteadores. Encomiendo mi vida a ti, Señor. Encomiendo mi vida a ti, Señor. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. libro de la vida eterna. Y hoy te doy Y gracias hoy te doy gracias por morir por mí en la por cruz morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y por darme la oportunidad y el privilegio y el privilegio de ser un hijo tuyo de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre. para siempre. En el nombre del en el Padre, nombre del Padre, del Hijo del Hijo y del Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre. Te damos toda la gloria, Jesús. Te amamos. Te amamos y te bendecimos a ti, Jesús.